dígale que está a su lado, actúa en base a una revelación. No, pero con más entusiasmo. Dígale, actúa en base a una revelación. Yo creo que uno no tiene que tener un doctorado en psicología ni en comportamiento humano para darse cuenta de que todos accionamos o somos motivados a accionar de diferentes maneras. Yo creo que habemos algunos que somos estimulados bajo una o sobre una emoción. No sé si a usted le ha pasado que alguien le ha dicho, no, es que no siento hacerlo. ¿O no? No siento hacerlo. Esa es una persona que se basa mucho en sus emociones, sus sentimientos. O sea, todas sus acciones están basadas en una emoción. Hay otros que basan sus acciones en una necesidad. Me voy de Liverpool a Londres porque allá hay trabajo y aquí no. Siempre están basando sus acciones en una necesidad, porque tengo esto, voy a hacer esto. Otros actúan por conveniencia, otros por obediencia, otros actuamos por tendencia, porque ese es lo que está de moda y por eso actuamos. Otros son motivados por el rencor y el odio. Usted dirá, sí. Usted preguntaría, ¿es verdad? Hay personas que sí, hay personas que motivan sus acciones por odio, odian a una persona y están siempre buscando cómo hacerle mal a otra persona. Y yo creo que no podemos ser ingenuos, esto pasa. Hay personas que sencillamente sus acciones están motivadas sobre el temor, rencor, odio, etc. Pero también existe una mayor alternativa. Yo creo que nosotros tenemos que actuar por revelación divina. Diga que está a su lado, revelación divina. Y si cuando yo empiezo a ver y a estudiar la palabra revelación, hay dos términos que se usan muy interesantes. En el Antiguo Testamento el término para revelación es el término gala, que quiere decir sencillamente dar a conocer. Es como que tú tienes un electrodoméstico o no sé si han visto esas películas donde quieren exponer un producto nuevo o un carro nuevo y lo tienen sobre o le tienen como una manta encima, y cuando le quitan la manta, dan a descubrir, o sea, dan a conocer esto que se quiere presentar. Y esa es la idea detrás del verbo gala, que es el verbo que se usa en el Antiguo Testamento, que dice, muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios en el camino, pero no podemos pretender ayudar a Dios en el camino. No podemos basar una acción en una mentira para nosotros recibir una bendición. No podemos. El descender a Egipto fue un error en la vida de Abraham. Porque fíjense que cuando él llega, lo primero que tiene que hacer es mentir. Dice la Biblia que Sara era una mujer hermosa. Los hombres que tienen sus mujeres, miren a sus mujeres y díganle, mi amor, Sara no se te pega, no te da ni por los pies. Pero dígale, mírele a los ojos, dile, mi amor, tú eres más hermosa que Sara, mi universo. Sara era una mujer muy hermosa, pero dice la Biblia de que Sara era media hermana de Abraham. Entonces él usó esa media verdad y dijo, ¿sabes qué? Si alguien te pregunta que tú eres mío, yo quiero que tú digas que eres mi hermana. Pero no era la verdad, no era una realidad. Ella era la esposa de Abraham y él dice, ¿sabes qué? Miente. Entonces, cuando nosotros vamos a Egipto entramos en una esfera de mentira, en una esfera de apariencia, en una esfera que no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, él descendió a Egipto y mintió.
Entonces, ¿ve por qué descender a Egipto en la vida de Abraham fue un error? Porque Dios no necesita el enemigo para bendecirte. Dile que está a su lado: Dios no necesita al enemigo para bendecirte. Dios no necesita la mentira para bendecirte. Dios no necesita lo erróneo para bendecirte. Dios no necesita el pecado para bendecirte. Dios no necesita la desobediencia para bendecirte. Y por eso es que Él siempre se va a manifestar a nuestras vidas y darnos revelación, darnos dirección para evitarnos esas cosas. Pero otra cosa que sucedió en Egipto es que Dios mandó una plaga a Egipto por causa de Sara. Imagínense, el hombre miente en Egipto. El hombre es la causa de destrucción en la casa de Faraón, que Dios tuvo que revelar a Faraón y decirle: la causa de esta plaga es que tú has tomado. No la tomó, no tuvo relación sexual, pero ella ya estaba entre las concubinas del rey, del Faraón. Ya Sara estaba entre las concubinas. Es decir, que ya Abraham había perdido su esposa. Y Dios tiene que intervenir, mandar una plaga, darle una revelación clara a Faraón y decirle: no toques a Sara. Entonces fíjate que cuando nosotros no actuamos en base a una revelación, nos exponemos a cometer errores. Pero no se quedó ahí. Dice la palabra de Dios que el rey expulsó a Abraham de la tierra. Él le dijo: vete de la tierra. Entonces, póngase a pensar: ¿en qué estás basando tus acciones? ¿En qué? ¿Sabe que algunas veces nosotros nos encontramos en una lucha con Dios? Entre hacer lo que Él nos diga, obedecer a la dirección que Él nos está dando, y obedecer o hacer caso a lo que nosotros estamos viendo. Siempre estamos en esa disyuntiva, siempre estamos en esa lucha. Pero yo te digo en esta hora que si tú haces caso, si tú obedeces esa revelación, esa directriz clara, específica que Dios te está dando o que Dios te va a dar, eso va a ser la base para que tú prosperes. Eso va a ser la base que te va a evitar cometer errores. Esa va a ser la base para que tú puedas fructificar y ser exitoso en esta tierra. Entonces, como ya él sabía lo que había pasado con Abraham, antes de que él descendiera a Egipto, Dios se le aparece y le dice: ten cuidado con ir a Egipto. Fíjate qué bueno es Dios, qué amoroso es Dios, que cuando se revela en nuestras vidas es para evitarnos dolor. Dile que está a su lado: la revelación te evita dolor. Procura una revelación. Dios quiere salir a tu encuentro y decirte: ¿sabes qué? No lo hagas. Pero está de nosotros si nosotros hacemos caso a esa revelación o no. Oiga lo que dice Salmos 119, 133 en la NTV. Dice: guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. El salmista sabía que si actuaba en base a una dirección divina, iba a ser guardado del mal. El salmista sabía que si actuaba en base a una revelación específica, se iba a ahorrar errores. Yo te digo en esta hora, si te quieres ahorrar errores, hazle caso a la revelación divina.
Hazle caso a eso específico que Dios te está mostrando. Porque oiga lo que dice el mismo salmista en el mismo capítulo 119. Dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que Dios ha venido a mí y me ha dicho: es por aquí. Y yo he obedecido a esa voz. Y lo que he cosechado de esa acción ha cambiado mi vida. Dios siempre va a dirigir tus pasos a manantiales de vida. Dios siempre va a dirigir tus pasos al bienestar. Dios siempre va a dirigir tus pasos a una vida mejor, porque eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que la Biblia dice que Él es nuestro pastor, que Él está ahí para dirigirnos, que Él está ahí para guiarnos, que Él está ahí para llevarnos a un lugar seguro. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 20. El que pone atención a la palabra hallará el bien. Dígale que está a su lado: si tú pones atención a la palabra de Dios, Él te va a guiar al bien. Pero con más entusiasmo, dígale: si tú pones atención a la palabra de Dios, Él te va a guiar al bien. Nosotros tenemos que conscientemente empezar a accionar en base a una dirección específica divina. Dígale que está a su lado: actúa en base a una dirección específica de Dios. Él le dice: no desciendas a Egipto. Y usted me dirá: pero ¿qué tiene de mal? ¿Qué tiene de malo Egipto? Egipto no tiene nada de malo, si ahí es donde Dios quiere que tú vayas. Porque esa es la clave. Cuando usted analiza los resultados que obtuvo Abraham, usted se va a dar cuenta que él tuvo abundancia financiera. El hombre llegó sin nada y se fue rico. Y usted dirá: pero no hay nada de malo, en Egipto hay abundancia. Sí, en Egipto puede haber abundancia, pero en Egipto no hay bienestar. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque ¿de qué le vale a Abraham tener muchas ovejas, tener mucho dinero y haber perdido a su esposa? ¿De qué nos vale a nosotros ganar el mundo y todo lo que el mundo pueda tener y perder nuestras almas? El lugar donde Dios nos quiere es el lugar donde hay bienestar. Otro lugar no es de Dios. Aunque usted tenga paz, aunque usted tenga una cuenta de banco llena, aunque usted tenga lo que tenga, si no es donde Dios quiere que usted esté, automáticamente se convierte en maldición. Dile que está a su lado: procura estar donde Dios quiere que tú estés. Porque ahí hay bienestar, porque ahí hay estabilidad, porque ahí hay bendición. Entonces, si nosotros accionamos en base a una revelación, siempre vamos a hacer lo correcto. Siempre. Pero número 2, la acción basada en una revelación tiene respaldo divino. Dile que está a su lado: respaldo divino. Mándale un texto a la persona que está a tu lado. Tiene respaldo divino. Y si usted va conmigo al texto inicial, versículo 3 de Génesis 26, dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Qué más dice? Estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré
todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Fíjese todas las cosas que Dios le promete a Isaac por sencillamente hacer caso a la dirección divina. Porque yo no sé si usted se da cuenta, pero siempre la bendición de Dios está condicionada. Usted dirá, sí está condicionada. Él dice, habita como forastero en esta tierra. Una ordenanza, una dirección clara. Y después le dice, si tú haces eso, tú cuentas con mi respaldo. Y yo creo que no es para nadie un secreto de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo decimos y lo predicamos y lo recitamos y lo ponemos en todas nuestras plataformas. Decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún arma forjada contra mí prosperará. Decimos, Dios está ahí, Dios va a estar ahí, pero Dios va a estar ahí cuando tú hagas lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos escuchar. Dios respalda a aquellos que andan conforme a su palabra. Porque ahí está la cuestión. Ahí está la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros actuamos, óigame esto, cuando nosotros actuamos en base a una palabra, no estamos actuando en nuestros propios deseos, sino es como si Dios estuviese actuando por medio de nosotros. Y aquí está la clave, porque Dios, algo que ha determinado hacer es hacer que su palabra se cumpla. Dice la Biblia de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Algo que Dios sí va a hacer es cumplir su palabra. Y yo sí te digo algo, yo prefiero tener a Dios, óigame, tener a Dios de mi lado, que tener al ejército más poderoso del mundo. Porque cuando Dios está con nosotros, hermanos, las cosas van bien. Dígale que está a su lado, si Dios está contigo, todo va a salir bien. Pero con más entusiasmo, todo va a salir bien. Entonces, cuando nosotros actuamos en base a una revelación divina, cuando nosotros actuamos en base a una palabra divina, ¿sabe lo que Dios hace? Dios nos cubre. Porque si Él quiere que esa palabra se cumpla, porque si Él quiere que esa palabra cobre vida, porque si Él cuida su palabra. Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios prometió, Él va a hacer. Si Dios dijo que Él iba a estar contigo, Él va a estar contigo. Si Dios dijo que Él iba a abrir camino en el desierto, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que te iba a sanar, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a abrir puertas delante de ti, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo que te iba a sanar, Él lo va a hacer. Si Dios, no importando lo que Dios te haya dicho, lo que Él dijo, Él hará. Entonces, cuando nosotros fluimos, actuamos en base a esa revelación, Dios nos dice, I got your back. Dios nos dice, cuentas conmigo. Dios nos dice, yo voy a estar ahí. Porque sabe una cosa, nosotros muchas veces nos dejamos intimidar por la apariencia. ¿Sí o no? Pregunto otra vez. ¿Actuamos muchas veces por apariencia? ¿Sí o no? Sí. El caso de Isaac no era diferente. Es más, si yo hubiese sido él, hubiese hecho exactamente lo mismo. Si tengo escasez y yo escucho que en Egipto hay abundancia, me voy para allá.
Eso es algo natural. Sobrevivencia. Nosotros tenemos ese instinto de sobrevivencia, de protección. Estamos siempre en busca de un bienestar y no es malo. El punto era que lo que Dios le estaba pidiendo iba en contra de todo lo que él veía. ¿Sí o no? Dice que había hambre. ¿Por qué había hambre? Había escasez. O sea, él estaba en una condición donde todo lo que él veía eran imposibilidades. Todo lo que él estaba experimentando eran puertas cerradas. No había nada, absolutamente nada en que él basarse para hacer cambiar su circunstancia en su tiempo real. No había nada. No había nada. Absolutamente nada. Pero eso es lo bueno. ¿Sabe? A mí me gustan los escenarios donde humanamente yo no veo salida. Y usted diría, pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué le gustan siempre las cosas difíciles? ¿Sabe por qué me gustan las cosas difíciles? Porque si es algo que yo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Pero cuando yo logro algo que todas mis circunstancias me dicen que yo no lo voy a poder hacer, entonces yo tengo que caer de rodillas y darle gloria a Dios, porque Él ha intervenido, porque Él me ha dado la victoria. En el caso de Isaac, lo que Dios le estaba diciendo era: no dependas de la situación, depende de mí. Y cuando tú y yo dependemos de Dios, entonces nuestro progreso o nuestro alcance o lo que vamos a hacer va a exceder a todo lo que nosotros habíamos esperado. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque eso es lo bueno de Dios. Él sabía que no había posibilidades, que no había ninguna razón humana para que él prosperase en esa tierra. Pero ¿sabes qué? Había algo que iba a marcar la diferencia, que era una palabra de Dios. Él le dijo: no vayas a Egipto, estate aquí. ¿Sabes qué? Dios va a enviar su bendición y su protección al lugar donde tú quieres, donde Él quiere que tú estés. Si tú te sales de ese propósito, si tú te sales de esa tierra, ¿sabes qué? Tú automáticamente estás fuera del plan. Y usted dirá: wow, sí. Te sales del plan, te sales de la protección, te sales del cuidado. Por eso él le dijo: si tú habitas en esta tierra, si tú habitas en esta tierra, ahí yo voy a estar contigo. Ahí vas a prosperar. Ahí yo voy a hacer de ti una nación grande. Porque me encanta lo que él le dice: yo estaré contigo. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría saber de que Dios va a estar con nosotros en medio del desierto? Eso ya nos da paz, ¿o no? Porque sabemos que aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque Él va a estar con nosotros. Oh, eso nos da paz. Ya eso cambia nuestro paradigma. Ya eso cambia nuestra realidad. Dios va a estar con nosotros. Y no solamente Dios va a estar con nosotros, sino que nos va a bendecir, sino que va a hacer que todas las cosas que nosotros hagamos en base o dentro de ese parámetro, lo va a prosperar. Nos va a entregar tierra. Y sobre todo va a confirmar el pacto. ¿Sabe? El pacto de Abraham es un pacto que va de generación en generación. Un pacto que no solamente me convierte a mí de manera personal en bendición, sino que me convierte también como un canal de bendición. Porque Él dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, no solamente yo soy bendición, sino que mi bendición pasa a otras personas. A tal punto que la bendición de Abraham nos ha llegado a nosotros también. Entonces fíjate cómo Dios es tan fiel, que cuando estamos actuando en base a su palabra, Él dice: yo voy a confirmar ese pacto. Yo te voy a bendecir, aunque tus circunstancias digan lo contrario. Porque ¿sabes qué? Dios no necesita ninguna circunstancia favorable para Él bendecirte. Él no necesita, yo digo, entiéndame, Él no necesita ninguna circunstancia favorable. Cuando Dios dice, óyeme, cuando Dios te dice algo, cuando Dios envía una palabra,
Biblia que esa palabra produce el fruto que Él ha mandado hacer, produce el resultado que Él quiere que esa palabra haga. Entonces Dios con su palabra cambia realidades, Dios con su palabra cambia situaciones. Dios no necesita nada. Lo que tú necesitas hoy es recibir una palabra, y esa palabra te va a cambiar, y esa palabra te va a transformar, y esa palabra va a hacer que tu realidad se convierta, se transforme. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, actuar en base a esa palabra. Así que no le pongas atención a tu realidad. No le pongas atención a las circunstancias en las que estás viviendo. No le pongas atención a eso. Ponle atención a la revelación divina, porque esa cambia realidades. Esa nos lleva de vivir en gloria o de gloria en gloria. Por eso Pablo decía, y es uno de mis textos favoritos: pues tengo por cierto que las circunstancias del tiempo presente, que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios no se duerme. Como dice el Salmo 121, versículo 3, no dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Oh, Dios va a estar ahí para cuidarte. Dios va a estar ahí para hacer que su palabra se cumpla. Dios va a estar ahí para hacer cumplir su propósito en tu vida. Entonces hemos dicho que la revelación nos evita cometer errores. Hemos dicho que la revelación desata respaldo. Y lo mayor que quiero hablar en esta hora es de que la revelación produce resultados. Si usted va conmigo al versículo 12, usted se va a dar cuenta los resultados que Isaac obtuvo por basar sus acciones en una revelación. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Dígale que está a su lado: Isaac sembró en aquella tierra. En una tierra donde todo lo que se veía era escasez, era hambre, era desierto, pobreza. Él sembró en aquella tierra, y oiga lo que dice. Dice, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Oh, gloria al Señor. Y cosechó. No lo que queremos cosechar, no lo que queremos bienestar, no lo que queremos que las cosas prosperen. Pues lo que hay que hacer es basar nuestras acciones en una revelación, porque eso nos trae resultado. Y dice el versículo 13, y el varón se enriqueció. ¿Cómo un varón se puede enriquecer? ¿Cómo una persona se puede enriquecer en un país donde hay hambre? Eso solamente lo puede hacer la bendición de Dios. Solamente lo puede hacer el respaldo de Dios. Solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Y se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces, eso es lo que nosotros podemos lograr si nosotros nos basamos en una revelación, en una palabra, en una dirección específica de Dios. Entonces, dejémonos de estar actuando por sentimientos. Dejémonos de estar actuando por necesidad. Porque esto nos quita de que el proceso que nosotros tenemos que atravesar hayan obstáculos.
Eso no indica de que todo va a salir como nosotros hemos planeado, de que todo va a salir así como suavecito. No. Para nosotros los humanos, nosotros entendemos de que todas las cosas vayan así suavecito. Es como que es una evidencia de que Dios está. No. Es todo lo contrario. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo así? ¿No que las cosas tienen que ir así como más suave cuando Dios está en el asunto? No. Lo que Dios nos garantiza es victoria. En el mundo tendréis. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, en el mundo todas las cosas van a ser fáciles. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? En el mundo todo te va a salir fácil. No. ¿Usted sabe por qué no? ¿Por qué no? Porque hay un enemigo que lo que vino es a matar, hurtar y destruir. Hay una fuerza diabólica que está ahí para llevarte la contraria. Siempre lo de Dios cuesta más trabajo. Porque aquello que va suave, eso quiere decir que el enemigo no tiene nada. No se opone, o sea, siempre está ahí. No hay ningún threat, le decimos en inglés. No hay ninguna amenaza para el enemigo, y el enemigo te deja. ¿O no? Él te deja. No te hace oposición. ¿Por qué? Porque tú estás bajo su dominio. Pero cuando nosotros estamos basados en Dios, el enemigo siempre se va a levantar. Dígale que está a su lado, vas a tener oposición. Dígale que está a su lado, vas a tener oposición. Pero afirmándolo, vas a tener oposición. Vas a tener dificultad. Te vas a sentir mal, te vas a sentir como el peor del mundo, te vas a sentir como que Dios te ha dejado. Pero eso es lo que quiere el enemigo, hacerte entender. Porque saben una cosa, no importa el proceso, lo importante es que tú entiendas de que Dios te va a dar la victoria, no importando tu contexto, no importando tu proceso. Dios te va a dar la victoria, y eso es lo interesante aquí. Entonces, si él recibió una revelación, porque dice el texto que Dios se le apareció a él, él recibió una revelación. Dios le dijo, no desciendas, quédate ahí. Y él obedeció, y su vida prosperó, y se convirtió en un hombre muy poderoso. Eso nos dice a nosotros que si nosotros hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. ¿Quieres resultados diferentes? Entonces hay que actuar diferente. Hay que actuar en base a una revelación divina. Ya tenemos que dejar de actuar en base a nuestras emociones. Ya tenemos que dejar de ser movidos por una necesidad. Y tenemos que en vez accionar en base a una palabra de Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos una garantía o una promesa que yo quiero que a usted nunca se le olvide. Y está en Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando Dios te da una revelación, cuando Dios te da una directriz, esa palabra tiene una orden divina. ¿Y sabe lo más grandioso de todo eso? Que esa palabra no puede hacer lo contrario. Porque ¿sabes qué? Todo lo que vemos fue creado en base a una palabra. Dice Génesis de que Dios dijo y fue hecho. ¿Usted se da cuenta de esto? Si Dios hizo el universo con el poder de una palabra, Él es suficientemente poderoso para hacer que esa palabra produzca fruto. Entonces, si tú tienes una palabra de Dios, siempre recuerda de que esa palabra Dios va a hacer que se cumpla. Siempre. Dice la Biblia que ni una tilde pasará. Que pasarán los cielos, pasará la tierra, pero que su palabra no pasará. Entonces usted ve el poder sobre el cual nosotros estamos actuando cuando actuamos basado en una revelación. Es como si tú estuvieses caminando sobre la palabra de Dios, y eso en realidad es lo que estamos haciendo. Entonces el éxito es garantizado. Dile que está a su lado: si caminas sobre una palabra, lo único que te queda es éxito, es prosperidad, es bienestar, es santidad, es cumplir ese propósito divino en tu vida. Quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. Él va a hacer que su palabra se cumpla. Él va a hacer que su palabra se cumpla. Quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y escuches esto. Él va a hacer como dijo que iba a hacer. Si Él dijo que iba a abrir puertas, Él lo va a hacer. Si Él dijo que iba a estar atento a ti, Él lo va a hacer. Si Él dijo que no te desamparará y que iba a estar ahí contigo, Él lo va a hacer. Entonces, actúa, acciona en base a esa palabra. Yo quiero que usted tome un tiempo ahí con Dios y usted le diga a Él: Dios, desde hoy voy a accionar en base a una revelación. Desde hoy voy a dejar de actuar en base a un sentimiento, en base a una emoción, en base a una necesidad. Voy a actuar, sino que voy a actuar en base a una dirección tuya. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo a tu dirección. Vamos, yo le quiero escuchar. Yo le quiero escuchar a usted decir: Señor, yo me rindo. Yo me rindo.
yo me rindo. Yo me rindo. Dígale, Señor, yo me rindo a tu dirección. Yo me rindo a tu voluntad. Yo me rindo a tu palabra. No voy a ser desobediente. Voy a obedecer tus mandatos. Porque yo sé que a donde tú me quieres llevar es a un lugar de bienestar, a un lugar estable, a un lugar ahí, a un lugar donde tú habitas, a un lugar donde tú ya has enviado tu palabra y tu palabra está accionando. Ya tú has tocado personas en ese lugar. Ya tú has abierto puertas delante de mí en ese lugar. Ya el camino está preparado. Ya tú has hecho lo que tenías que hacer. Hoy necesitamos una revelación. Necesitamos una palabra. Yo no sé si tú estás en la misma posición de Isaac. Quizás el contexto sea diferente. Quizás tú tienes comida, pero quizás te falta propósito. Pero quizás te falta una familia. Quizás tienes escasez emocional. Quizás tienes escasez espiritual. Quizás tienes escasez de un proyecto efectivo. Quizás tú tienes escasez en tu hogar. Hoy yo te digo que la solución está en recibir una palabra divina. Una palabra cambia tu perspectiva. Una acción basada en una revelación te puede cambiar tu realidad. Así que hoy yo te estimulo a que si has perdido esa palabra, que vuelvas a Dios en oración y le digas: Señor, dame una palabra. Trae a memoria esa palabra. Y si no has recibido nunca una palabra, hoy yo te digo, vas a recibir una palabra. Vas a recibir una palabra. Dios viene a ti y te da una palabra. Una palabra que va a ser tu fundamento. Una palabra que va a cambiar tu realidad. Una palabra que va a hacer tus pies firmes. Una palabra que te va a guiar a un bienestar completo. Una palabra que te va a dirigir a realizar tu sueño, a realizar ese propósito. Esa palabra te va a servir como vehículo. En el nombre de Jesús, yo hoy declaro que tu vida va a empezar a funcionar en torno a esa palabra. En el nombre de Jesús. Pastora, por favor. Ahí donde estás, sigue con tus manos en el cielo y ruega a Dios, ora a Dios, pídele a Dios por esa palabra. Iglesia presencial, pídele a Dios una dirección. Si tú nos estás viendo, yo te pido en esta hora que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos y le pidas a Dios dirección. Y le pidas a Dios una palabra. Tú no necesitas cambiar de país.
Tú no necesitas moverte a otro lugar. Tú lo que necesitas es una palabra divina. Tú lo que necesitas es una dirección específica. Tú lo que necesitas es revelación de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas. Una palabra. Esa palabra que creó lo que vemos. Esa palabra que sostiene todo el universo. Tú lo que necesitas es el Verbo hecho carne. Tú lo que necesitas es a Jesús en tu vida. Levanta tus manos ahí donde estás. Iglesia presencial, también levanta tus manos y dile, cántalo con nosotros. Dile, voy a ver la victoria. Porque he basado mis acciones. Porque he basado mis acciones en una revelación. Porque he basado mis acciones en una palabra. Voy a ver el mover de Dios. Voy a ver el mover de Dios. Voy a ver multiplicación. Voy a ver bienestar. Voy a ver liberación. Voy a ver prosperidad. Voy a ver el poder de Dios manifestado en mi vida. Voy a ver la obra de Dios completada en mi vida. Voy a ver ese carácter transformado. Voy a ver esa cadena rota. Voy a ver esa sanidad completa. Voy a ver el mover de Dios. Oh, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oh, la gracia de Dios va a estar ahí. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Quiero que allí donde estás levantes tus manos solo un minuto más, solo un minutito más. Levanta allí tus manos. Dale gracias al Señor por la dirección que te ha dado. Y yo quiero que tú salgas comprometido de este lugar a hacer lo que Dios te ha dicho. Si Dios te dijo que hicieras tal, aférrate a ello. No lo sueltes, no lo dejes. No importa cuántos pozos tengas que cavar. Isaac tuvo que cavar varios pozos y después de varios pozos fue que vio el agua, la provisión, la multiplicación. No importa el esfuerzo que tengas que hacer, no te des por vencido, no dejes que nadie te robe la dirección que Dios te ha dado. Dale gracias al Señor y le Padre, gracias porque tu palabra va, aleluya, a prosperar mi andar. Gracias porque lo que tú has dicho que sería hecho en mi vida, hecho será. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Jesús. Dale ese aplauso fuerte a Él. Gracias, Señor. Di: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Gracias, Señor. Lo transformas para bien. Oh, yo me puedo alegrar porque sé, Señor, que todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Quiero que se lo digas una vez más con todas tus fuerzas, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. ¿Quiénes tienen victoria en este lugar? ¿Quiénes han creído la palabra que Dios les ha dado? Amén. Aleluya, nos vamos de este lugar con gozo, con alegría, y queremos darte gracias a ti, hermano, amigo, que te has conectado con nosotros en esta tarde. Declaramos que también en tu vida vas a ver el resultado de esa palabra que Dios te ha dado. No la sueltes, no la dejes, no la comprometas con nada. Si Dios te ha revelado, esa revelación va a hacer que produzca el fruto que Dios ha determinado. Te bendecimos y damos gracias a Dios por tu vida, y hasta la próxima semana. Dale un aplauso fuerte a cada persona que estuvo en línea con nosotros.